sábado 10 de la mañana en punto. Llegó tu programa preferido, La Hora del Maestro, el espacio de expresión docente más famoso en todo el mundo. Y como cada sábado tienes una hora, seas maestro, seas padre de familia o alumno, tienes una hora de grandes aprendizajes porque nuestra embajadora, la doctora Rita, y mi compañera de esta aventura educativa, nos trae tesoros valiosos de carne y hueso que tienen ideas, modelos de aprendizaje, métodos innovadores justo para hacer evolucionar a nuestros estudiantes. ¿Cómo estás, Rita? ¡Qué gusto! Muy bien, buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí este sábado. Bienvenidos todos. Sí, y obviamente con otro programa de La Hora del Maestro. Excelente, buenísimo tema que yo creo que a todos les va a interesar. La neuroeducación. ¡Wow! Neurociencias en la educación. Creo que todos hemos escuchado hablar, pero ¿de qué se trata? Y tenemos un excelente invitado. A ver, bueno, tenemos aquí al maestro Javier González Sánchez. Sí, bienvenido, maestro. Gracias, un gusto que esté aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Sí, Adriana. gracias por estar aquí. Rita. Bienvenido, por aceptar nuestra invitación. Por fin coincidimos. Sí, así es. Es que todos Gracias. los maestros están muy ocupados, de verdad, Pues son por su fechas, responsabilidad y compromiso Gracias. social es muy importante, y porque ya revisamos su currículum y pues tiene más de 10 o diplomados o carreras o posgrados para seguirse perfeccionando y especializando más. Gracias. Un honor, un privilegio estar con ustedes y más con tanta gente tan importante que invitan a su programa. Dios santo, es todo un reto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues la charla nos irá llevando a tocar el tema que efectivamente, bien lo comentaba Adriana, el cariz del programa, que no únicamente va dirigido a docentes, sino a padres de familia. Y bueno, haremos lo posible por no ser tan técnicos. Creo que ahí es donde radica la esencia de la gente que pudiera manejar un tema tan interesante, ¿no? Que pudiera ser aterrizado a los diferentes ámbitos, porque al final de cuentas la educación no está únicamente en el aula, ¿no? Está en la vida cotidiana. Y qué mejor que llegue a casa. Es correcto. Así es. Pues maestro, bien lo comentaba Adriana, la doctora Adriana, que diplomados, certificaciones, cursos, maestría, bueno, un sinfín. Cuando le pedí su semblanza curricular, pues, o sea, ¿cómo la resume? Con tanta información. ¿Y cómo lo resumimos nosotros? Pues preguntándoselo a él. Díganos, ¿quién es Javier González? Para empezar, un amigo de ustedes. Ay, gracias. Igualmente. Pareciera que uno no tiene nada que hacer, pero he tenido la suerte de efectivamente estudiar algunas cosas aquí en el país, en el extranjero. Y bueno, el tema de la neuroeducación, bueno, primero soy egresado de ODG, psicología, y luego me dio por estudiar una posgrado. He estudiado algo en el ITESO, algo en el TEC de Monterrey, y tomé algunos cursos en Argentina, en Colombia. Grosso modo, psicólogo, docente, el último fue, o lo más reciente, mejor dicho, tanatólogo, y estudié neurociencias, estudié también inteligencia emocional, y grosso modo, ahí le dejamos. Pero tengo algunas, son 12 especialidades y son 7 certificaciones. Entonces, pues muchas felicidades, es un orgullo. Gracias, pero mi pasión es la enseñanza. En el aula, que de ahí no se mantiene básicamente uno, pero la pasión está en las aulas. Estoy en educación básica, en secundaria, estoy en bachillerato, y el Instituto Superior Salesiano me ha dado la oportunidad de trabajar con adultos. He recorrido el estado, he estado en algunos estados de la República dando conferencias, dando talleres y haciendo labor social. En redes sociales tenemos un grupito donde promovemos las emociones. Tenemos un grupito que se llama Blindaje Emocional, y todos los días
Todos los días a alguien le llega un mensaje, un video para fortalecer las emociones. Aclaro que el concepto de blindaje emocional tiene patente, tiene registro, hay que evitar problemas. Y bueno, blindaje emocional. Sí, es un grupo en donde las hermanas javerianas, que también apoyamos, nos asociamos con ellas para hacer labor social. Y ahí quedó ese grupo y vamos invitando gente y todos los días promovemos ese blindaje para fortalecernos, que realmente el concepto es lo que los adultos debemos saber de emociones para poder fortalecer las emociones de los menores. Qué interesante, porque justo las emociones son las que pueden componer o descomponernos como personas. Sí, ¿Sí o no? Sí, así es. sí. Por más capacitados que estemos, si no tenemos Sí. bien controladas las emociones, pues ahí es donde quebramos, ¿verdad? Es correcto. Definitivo. Así Y si retomamos nuestro tema central, es difícil que se genere el aprendizaje si primero no trabajamos las emociones como docente o como padre de familia, ¿no? Entonces, pues poco a poco hemos ido fortaleciéndonos y si queremos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, pues tenemos que empezar por esta parte, ¿no? Que ya más adelante la iremos trabajando y lo comentaremos. Grosso modo, ese es Javier, un apasionado de la docencia y del aprendizaje. Poco a poco hemos coincidido en proyectos, en trabajos, sin el afán pues de ser la presunción, sino más bien el fortalecernos como personas para poder estar en el trabajo social, ¿no? Ahorita que entremos, maestro, al tema de la neuroeducación y descifrarlo muy bien con el público que nos ve, quisiera compartirle un asunto, un caso que a mí me sucedió en la vida real con el manejo de las emociones. Cuando entré a la secundaria, caí en una secundaria donde iban todos los niños problemas. Pero no porque yo fuera una niña problemática, sino porque en ese tiempo se divorciaron mis padres y yo andaba deprimida. Entonces, al hacer el trámite, el examen a una secundaria buena, la técnica 14, pues no lo aprobé porque yo estaba en la nube deprimida. Ajá. Pero honestamente pasé de panzazo la secundaria porque me aislaba porque era de niños problemas, pero yo no escuchaba la clase del maestro. Mi pensamiento estaba en mis padres separados, ¿no? Sí. Y pasé los exámenes con 0, con 3, con 4, con 2, era una vergüenza. Pero luego me preguntaban, ¿por qué pasaste con 6 o con 7 de panzazo? Porque era disciplinada. Eran niños problemas donde le aventaban papeles al maestro, etcétera, etcétera. Y de repente, cuando llego en la secundaria, sentí que yo no sabía nada. Me perdí 3 años de aprendizaje. Pero ¿qué creen? En la UDG, en la Prepa 5, desde la primera asignatura, excepto 2, todas las pasé con 100. Sí, pero porque ya habías pasado. Sí. De alguna manera, a lo mejor no resolviste tu problema emocional, pero ya lo fuiste aceptando. Yo lo que le quería preguntar, ¿qué me pasó? Bueno, ¿Cómo recuperé 3 años perdidos? Es que aquí hay 2 fenómenos interesantes. Bueno, un paréntesis. Qué bueno que es egresada de la secundaria en donde yo trabajo. Yo estoy en la técnica 14. Ahí no me admitieron. Vaya, bueno. Me mandaron a la 10 niños problemas. Es nuestra sucursal. Exactamente. Sí, yo trabajo en la técnica 14. Bueno, ¿qué pasa con todos los adolescentes desde el punto de vista de la neurociencia? Hay una poda neuronal.
Poda neuronal. A partir de los 10, 12 años, nosotros nacemos con más o menos 300,000 millones de neuronas, pero no las podemos mantener. Y entonces acontece un fenómeno muy interesante. El cerebro tiene que desecharlas naturalmente, ¿sí? Tiene que eliminarlas, tiene que matarlas porque no las necesita. Y entonces a partir de los 10, 11 años empieza a matarlas, valga el término, a desecharlas. Y entonces viene una crisis. Es muy clara la película Intensamente en ese sentido, ¿sí? Intensamente, hay que verla. Ahorita la vamos a retomar. Y entonces, en este caso, se dan dos duelos. El duelo de la separación de su papá y el duelo natural de la adolescencia. Dale. ¿Sí? Entonces, en el caso de la película Intensamente, ahí se ven también dos duelos. El duelo de Riley, de la adolescencia, ¿sí? Muy simbólico en el cerebro, cuando tristeza y alegría se van de la capsulita en donde están las 5 emociones. No es que propiamente se vayan, tienen que desalojar esta parte del cerebro para que el cerebro se reestructure. Simbólicamente hay una mesa más grande cuando ellas regresan. ¿Sí? Tenemos que desechar todo para que el cerebro se reestructure. Pero la película es muy interesante en el sentido de que primero nos dice la película que hay 5 emociones y que no aparecen de forma en isofacto. Aparece una, y luego otra, y luego otra, hasta completar 5. Y es muy simbólico que al principio no aparecen los créditos de la película. Aparecen las 5 emociones y cuando ella se muda de Minnesota a San Francisco, cuando es el trayecto, aparecen los créditos. Es decir, simbólicamente nos están diciendo, aquí empieza la película. Es decir, hay una mudanza y entonces hay un duelo. Ella está dejando su lugar de origen y se muda a San Francisco. ¿Cuándo se da cuenta Riley que está en duelo? Cuando la maestra llega al salón y dice, hay una compañerita nueva. Y ella dice, sí, yo vengo de Minnesota, en donde yo jugaba, y empieza a llorar. En ese momento es consciente y en ese momento tristeza y alegría se van por un tubo. Y entonces ella empieza a llorar y la maestra le dice, tranquilícese, siéntese. Y entonces viene todo un caos en el cerebro, en una parte del cerebro. ¿Sí? Se empiezan a caer las fuentes, hay una reestructuración cerebral. A eso se le llama poda. Vaya, qué interesante. ¿Y cuáles son esas 5 emociones que no vienen de golpe? Ok. Aquí también cabe aclarar algo. Ese es un modelo de emoción. Paul Ekman, que es en donde se basa la película, dice que hay 5. Pero tenemos otras personas que hablan de otros modelos. Sí, o sea, son modelos. Por ejemplo, Rafael Vizquerra, él no habla de emociones básicas, él habla de competencias, competencias emocionales. Sí, él dice, bueno, no hay 5 emociones, sino hay... Y él habla de 2,500. Va. Pero en el caso de Disney, se casan con este modelo que es tan básico y tan interesante. Fácil de entender. Fácil, ¿verdad? aparentemente. Sí. Aparentemente, porque, por ejemplo, ahorita retomo la pregunta, doctora. Por ejemplo, ¿alguien me puede explicar por qué cuando tristeza cae en el túnel del olvido, llora? O sea, dice, bueno, sin palabras. Toma voy a correr a ver toma la esfera. Toma la esfera. Tienes que verla. Y de pronto ve los recuerdos generados con Riley y empieza a llorar. Y dice, pero si es alegría. Me vas a llorar porque me estoy recordando de la secundaria y estoy ubicando. Y entonces dice, bueno, sí, si es alegría. ¿Por qué lloro? Porque llora. Ajá. O sea, si fuera tristeza, se entendería. Entonces, habría que entender que la tristeza,
la alegría, cuando se combina con la tristeza, se convierte en melancolía. Melancolía. ¿Va? Entonces, otra emoción. Entonces las emociones se combinan. Sí, de hecho, las emociones puras son peligrosas. Sí, todos los extremos son Sí, peligrosos. entonces Es un balance. Una alegría Sí, el que se balance. convierte en euforia nos puede llevar a la muerte. Es correcto. Una tristeza que se convierte a lo mejor en depresión, ¿verdad? depresión, Puede llegar a nos puede- depresión. Entonces, También, todas sí. las emociones puras son altamente Y luego peligrosas. las ¿Va? bipolaridades, ¿no? Que ahorita Los estás de extremos buenas de buenas, y sí, al sí. rato estás Y por hecho un ejemplo, hay torbellino. un neurocientífico también argentino, Barrak, dice, Stanislas Barrak, en sus estudios dice que nada más hay dos emociones, tristeza y alegría. Y entonces, según el estado en el que estemos, es la combinación de las alegrías. Entonces, a lo que voy es que hay... Que depende del hay autor, modelos, el ¿no? enfoque, Hay modelos el y hay modelo. enfoques. Entonces, en cuestión de las emociones, esta película es maravillosa. Si nosotros... Y aparte, no iba dirigida a los niños, iba dirigida a los papás. Pero ¿quiénes son los que vieron más? Los Pues niños. Pero es interesante a final de cuentas, porque por ejemplo, si usted está en duelo, retomando, y ahorita sigo para allá no me he olvidado de la pregunta, es interesante porque si yo estoy en duelo, la película toma muchos carices. Si yo estoy en duelo, no puedo rendir en el deporte. Riley no puede darle en el hockey y entonces se molesta, se harta, se enfada porque no Se puede enoja pegar. con ella misma. Sale molesta, rompe con los amigos, roba la cartera de la mamá, saca la tarjeta y no es ratera. Está en duelo. Se va a fugar de casa y no es delincuente, está en duelo. Es decir, la película tiene muchos carices que extraer y esto se ha explicado desde la neurociencia. A eso iba, bueno, ahorita Va. que le responda precisamente a la doctora Adriana, que nos diga exactamente qué es la neurociencia, la Sí. neuroeducación, Va. para ir entendiendo Ya también traemos dos eso, preguntas sí. en el tintero. Sí. En el caso de la película de Intensamente, hay 5 emociones. La primera con la que nacemos, que es la alegría, desde este enfoque. Por eso les decía los otros dos, de Barrak y de Vizquerra. En el caso de Paul Ekman, norteamericano, 25 años estudiando las emociones, él dice que primero nacemos con la alegría. Independientemente si es hombre o mujer, ese es otro detalle interesante. Son diferentes Sí. hormonas. Sí, en la misma película nos lo deja ver. Cuando la mamá de Riley, cuando de pronto recuerda quien está al centro de la mesa, una mesa grandota, ya sin tantos botones, quien está al centro es tristeza. Y es quien toma las decisiones. Quien está al centro de la mesa del papá de Riley es furia. ¿Sí? Entonces, por eso los adultos, varones, casi siempre reaccionamos con enojo. ¿Pero quién hizo? ¿Quién dijo? ¿Quién esto? ¿Quién aquello? Y luego ya nos tranquilizamos un poquito, porque quien le sigue es temor. Ah, Entonces, las dos emociones, desde este enfoque, Furia y temor. Furia y temor, nos gobiernan a los varones, ya de adultos. Y quien gobierna a las emociones de las mujeres, desde este enfoque, es tristeza y alegría. mira. Sí, de hecho, cuando la mesa es cambiada y alegría le cede el derecho, simbólicamente con la esfera, se la da tristeza. Y tristeza le dice, no, mamacita, vamos juntos, véngase. Y pone la siguiente esfera. Entonces, o sea, la película está llena de simbolismos neurocientíficos. Entonces, cuando yo veía este taller, la película nos dura 40 horas. Analizar Wow. Sí. Es, No. Era lo mejor que teníamos en el 2015. Entonces, retomo la pregunta, doctora Adriana. Nacemos con alegría y luego aparece tristeza, luego aparece asco y luego aparece furia y luego aparece temor. Son las 5 emociones, ¿sí? Cada una tiene todas son importantes, todas. Yo digo que la más importante es temor. Gracias al temor
nos refugiamos hace muchos años, millones de años. Gracias al temor somos precavidos. Gracias al temor usted no se sube a su camioneta del año y le da 200 kilómetros por hora. O sea, gracias al temor usted puede evitar muchísimas cosas, no va a poner en riesgo su vida. ¿Sí? Entonces, esto nos va haciendo que como humanidad vayamos progresando. Gracias al temor, usted, y combinado obviamente con la cuestión del asco, usted no come comida que le pueda hacer daño, que se vaya a envenenar. Va a comer algo, lo huele, o primero lo lleva a la lengua, y entonces ahí combinamos el temor con el asco. Sí, Sí, justo porque, perdón la interrupción, Sí. si no me gusta lo que veo, no me lo como. Sí. Y en segundo, si no me gusta lo que veo y lo que huelo, no me lo como. Va, sí, y si nos vamos al aula, y aquí me paso a la siguiente, nos ponemos en la faceta de alumnos, y entonces usted llega al aula y ve a su profesor y me lo barre. Es lo primero que va a hacer para ponerse en resguardo. O sea, es una barrida sana. Va, Escanea. Adriana es mi maestra, y entonces veo zapatilla bien combinada, peinada, ojito verde, Guapa. huele rico, relojito de marca. O sea, ¡Ay, qué bien rápido! y entonces, eso para mí, mi cerebro dice, estoy seguro. Ah. O sea, si yo soy de secundaria, digo, es chida, me lo voy a llevar bien, voy a estar relajado. Si yo soy de preparatoria, digo, órale, mi cerebro está seguro. Creo que sí, está seguro. Estoy Creo que la voy a seguro. conquistar, ¿ah? O sea, mi primer es estoy seguro. Si yo estoy buscando una conquista, estoy seguro, voy sobre ella. Es decir, el cerebro va a actuar siempre bajo seguridad, no bajo una cuestión de enamoramiento. Si yo estoy buscando una conquista. Claro. ¿Sí? Entonces es seguro. De caerle bien a mi maestra Pero fíjese muy bien, doctora. Pero después, o sea, Ajá. primero Sí. es como que mi seguridad, estoy bien aquí, puedo Sí, seguir sí, adelante. es mi resguardo. Y ya después ya todo Pero lo fíjese demás. qué interesante es Curiosamente, esto. En la secundaria 10 mixta no tuve maestras en los 3 grados. Puro maestro. Puro varón. Porque yo creo que como era un Sí, niño el tipo de- ninguna mujer quería o podía con Se los animaba. niños. Es Sí. probable, porque también es una cuestión de disciplina. Ahorita, bueno, ya es cuestión de plazas, pero por ejemplo, vuelvo al punto del enamoramiento. Enamoramiento. Si yo soy varón, Uy, en amor, Amor, miento. yo estoy en busca de conquista. Mi cerebro varón va a buscar una persona que busque la seguridad y la certeza. Pero la doctora, para que me pueda responder a mi factor de enamoramiento, ella va a buscar la forma de poder procrear en forma segura. Ella tiene en su cerebro algo que se llama histocompatibilidad. Yo no lo tengo. Entonces yo busco la certeza y la seguridad. Y ella va a buscar la procreación. Sí, entonces, de pronto la mamá de la doctora va a decir, pero Dios santo, ¿qué le viste a Javier? O sea, ve qué cosa tan terrible. Y ella va a decir, pero mamá, es que es tan lindo, es tan tierno, sí. mira, siquiera vieras, es que lo hubieras... Sucede siempre, nuestros Sí. padres nunca están de acuerdo con la persona que elegimos. Eso es. ¿Por qué? Porque ella está buscando, de acuerdo a su instinto cerebral de histocompatibilidad, ella está buscando la procreación y la perpetuación de la especie, cerebralmente. ¿Sí? Y yo estoy buscando la cuestión de la seguridad y la certeza que aprendí en el seno materno. Pero ¿qué pasa ahí, Sí. Maestro Javier, ahorita? Que prefieren tener casi la mayoría de las parejas perrijos. Lo que pasa que También sí. aún Ajá. así, o sea, el cerebro de Sí. todos modos, o sea, independientemente sí. que ha evolucionado y que tienen diferentes intereses y que desde chicas yo no voy a tener ¿Perrijos hijos. o gatijos? No, gatijos, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Aún así, se rige el cerebro Sí, por eso. sí, definitivo. Sí, porque estamos
voy a llamarlo así, estamos predeterminados. O sea, nuestro cerebro en ese sentido no ha terminado. Evolucionado, por decir. Sí. O sea, obviamente estamos en un cambio interesante con la cuestión de la pandemia y que nos fuimos a las cuestiones electrónicas. Todavía no tenemos, o sea, hay que entender que los cambios cerebrales nos llevan miles de años. O sea, no es así como que en el 2000 vivimos, nos fuimos a casa, nos abrimos más a las pantallas y ya en el 2025 tenemos una transformación cerebral. No es así. Nos lleva muchos años poderlo cambiar, poderlo transformar. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Hay mucha gente que ante el desconocimiento de cómo funciona el cerebro, de pronto vendemos todavía cartitas. O sea, hay gente perversa, perdón por el término, que vende cursos con base a cuestiones de neurociencias y no es por ahí el asunto. O sea, es engaño, es venderle a los maestros, que la mayoría somos de buena voluntad, cursos X con base a... Hoy todo es neuroventas, neurociencia, neurooratoria, neuro. Y a la hora que uno hace una pregunta que ya medio entiende este asunto y a ver cómo funciona el sistema activador reticular ascendente. Ese término es fundamental. Y no lo entiende. ¿Por qué menciona esta parte? Porque ahí se da la atención. Y no es lo mismo la atención de un niño de preescolar a un niño de primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, a la hora que uno hace esa pregunta y no te la saben responder, sabes que eso es un fraude. Fiasco. Es un fraude. O sea, ustedes que trabajan, por ejemplo, con adultos y, por ejemplo, ningún adulto puede retener la atención enfocada, una atención focalizada para el aprendizaje, más de 20 minutos. El niño de preescolar si bien nos va, 5 minutos. Uh-huh. Pues eso dicen, 8 minutos cambia. 8 minutos y cambia actividad. Sí. La maestra linda, bella, hermosa de preescolar, que son geniales con sus mochilas de Barney, que uno dice, ay, necesito un marcador violeta. ¿De qué marca? Sí. O sea, no está de color, sino está de marca, ¿no? Uh-huh. Son geniales. A mí me encanta trabajar. Tengo la fortuna de trabajar con muchas maestras de preescolar en cursos, talleres, y son geniales. Tijeras, con gusanitos, rectas de punta de... Bueno, como la mochila del inspector Gadget. Sí. Que lo que uno pida, ahí traen ellas. Y muy bondadosas, lindísimas. Pero de pronto viene las fiestas patrias. Y entonces el salón se satura y esa es contaminación. Sí. Sí. Porque, o sea, es distractor, ¿verdad? Es distractor. El niño está viendo todos los adornos, los colores. Sí. Y a veces, pues, lo que pasa con los niños, ¿verdad? Que les llama la atención algo y ahí se centran y es lo único que ven, ¿verdad? No y aunque el cerebro es nada. maravilloso, Uh-huh. no todos son iguales. Entonces hay que entenderle, esa es una de las grandes ventajas que tiene la cuestión del cerebro, que también es maravilloso. O sea, no es perfecto, pero es maravilloso. Y entonces cuando la maestra de preescolar entiende que es bueno que tenga ahí su lámina, su decoración, dibujitos, pero no saturada. Uh-huh. Entonces tiene que entender la maestra que al niño con autismo, pues eso le va a ser un distractor. Totalmente. ¿Sí? O sea, el niño que de pronto va a agarrar el lápiz, el marcador, y los 8 segundos que tenía la maestra, 8 segundos para alar la atención, se le fue. Entonces hoy la neurociencia nos ayuda a que ese niño con autismo, yo me tengo que acercar, pero no tanto, que le tengo que hablar del lado derecho y que tengo N cantidad de segundos para poderle dar la instrucción. Y que tengo que hablarle a su altura. O sea, hoy también hablamos de una falsa inclusión. O sea, cuando de pronto nos dicen, tenemos que incluir al niño a la escuela regular. Esa es la peor de las mentiras. La maestra no está capacitada. No. Y aparte tenemos grupos con 40, con 50. Dices,
Lo Por integran, favor, lo integran, pero no lo incluyen. Yo siempre he dicho, integración no es lo mismo que ¿Qué inclusión. inclusión? O sea, qué bueno que está el niño ahí. Una clase de 1 hora, en el caso de secundaria. ¿A qué horas? En la pasada de lista te llevaste 15 minutos. Entonces hablamos de una falsa inclusión, hablamos de una falsa empatía. Ayer con el tormentón que se vino. Muy fuerte, por cierto. En cierta escuela mandan un mensaje. Sean empáticos con los alumnos que si no alcanzaron a llegar. O sea, desde el directivo que no alcanza a entender que no es lo mismo empatía con solidaridad. Entonces, hay una falsa empatía. O sea, yo puedo ser empático, tus papás se divorciaron, y entonces hay un problema emocional, y ahí tengo que ser empático. Pero si llegas tarde, es una situación social, entonces tengo que ser solidario. Maestro Ajá. Javier, las manecillas del reloj están corriendo y justo no voy a mandar otra vez a cortes comerciales, aunque me regañe nuestro rector, porque no promovemos su oferta educativa, pero esta vez la pasamos hasta el último. Un anuncito le vamos a pedir a la producción. Quedaron la pregunta del millón, que es el tema de hoy. ¿Qué es específicamente la neuroeducación? Y ya para la cerecita del pastel, no nos deje con la duda, platíqueme qué le pasó a mi cerebro en la prepa, que fui con un IQ elevado y comparación precisamente del contraste de secundaria, ¿verdad? Vámonos primero con la neuroeducación. Sí, le ¿Qué vamos es? a cobrar a la doctora. Sí, la consulta, ¿verdad? Claro, yo les pago. Sí. Ok, la neuroeducación es una disciplina, no es una ciencia. Eso es importante entenderlo. Se compone, obviamente, primero de la neurociencia. Y ella es una disciplina jovencísima. Está cumpliendo 100 años. Santiago Ramón y Cajal, español, empieza con los primeros estudios y muchas de las cosas que Ramón y Cajal descubre hace 100 años no han sido superadas, ¿eh? No han sido superadas. Algunas cosas son sorprendentes. Una neurona, doctora, puede hacer contacto con 100,000. Imagínense el impacto en un segundo. O sea, es sorprendente. Una de las grandes aportaciones, tal vez la más interesante, la capacidad que tiene nuestro cerebro para poderse restablecer esta neurogénesis, que no todas las neuronas se regeneran, pero se ha descubierto que hay 7 grupos de neuronas y que algunas las vamos a perder y no se van a regenerar, pero hay otros grupos de neuronas que cada 72 horas mueren y se regeneran. Entonces hay esta parte del cerebro que se regenera. La otra disciplina que la compone es la didáctica, y la otra es la psicología. Son tres ciencias, y al combinarse no se puede convertir en ciencia por una cuestión de carácter epistemológico. Es correcto. Y entonces la convierte en disciplina. Les digo, es una disciplina chiquita, joven, es una bebé, si la comparamos con la medicina, que tiene 1000 años, con la literatura, que tiene 1000 años, pues es una ciencia curiosa. El cerebro se estudia a sí mismo, el cerebro se estimula a sí mismo para poder, no envejece, pierde funciones, pero la verdad es sorprendente a final de cuentas. No pesa lo mismo un cerebro femenino que un cerebro masculino. Al pesar menos el cerebro femenino, tiene mayor capacidad. Con razón. Por eso somos tan ágiles, ¿verdad? Sí. Estamos en 20 cosas sí, al a la mismo vez, tiempo. sí, somos multitask. Eso es muy interesante, doctora. Sí. Se creía que era multitasking, que podía hacer 1000 cosas a la vez. Y no es que pueda hacer 1000 cosas a la vez. El cerebro puede hacer solamente una, ¿sí? Pero como es más pequeño, hace una, la hace,
corta, hace otra, corta, hace otra. Y en el caso del cerebro masculino, como es más grande, lo voy a decir así sin afán de ser peyorativo, porque sería contra mí. Como es más mantecoso, esa manteca cerebral se llama glía. Es el término técnico, glía. Como el cerebro del hombre pesa casi... La llamada materia gris. Ajá. Okay. Sí, de alguna manera pues es glía realmente, pero es manteca. Si alguna vez, perdón por la comparación tan coloquial, si alguna vez hemos ido a los tacos de sesos ahí en la esquina, conocemos un cerebro. Entonces, se puede partir con una tarjeta, ¿no? Con una cuchara. El cerebro del hombre pesa más o menos 1,4 kilos, 1,5 kilos. Y el cerebro de las mujeres pesa 1,2 kilos. Entonces son 300 gramos. Esa manteca que nosotros tenemos de más hace que el recorrido sea más largo, ¿sí? Entonces tarda más el estímulo para poder ir y venir. Y entonces nos tardamos. Nuestro cerebro masculino trabaja muy, muy diferente. Yo voy manejando y voy buscando un domicilio y le bajo el radio, porque necesito concentrarme en mi estímulo, ¿sí? Y entonces mi pareja va a mi lado y me dice, ¿por qué le apagas al radio? Pues porque voy buscando un domicilio. Y ella no lo entiende. ¿Y qué tiene que ver? Y aparte, para buscar el domicilio cierro los ojos en lugar de abrirlos. Y entonces, si lo vas buscando, pues abre los ojos. ¿Sí? O sea, de pronto hay cosas que estamos acostumbrados, pero es que lo traemos de forma milenaria. Nosotros, hace millones de años, cuando cazábamos mamuts, teníamos que cerrar los ojos para poder centrar, enfocar y poder matar. Mientras tanto, la pareja, en lo que recolectaba frutos, tenía que abrir los ojos para poder ver en dónde estaban los frutos, sobre todo rojos. Ya explicaré por qué. Y entonces tenía que buscar los frutos para sacarlos del árbol y estar atenta a que un pterodáctilo no pisara al chiquillo, no se cayera al río, no le pasara nada. Y entonces ella tenía que estar buscando frutos, cuidando al escuincle, que no se cayera al río. Y entonces yo voy al refri, abro la puerta, busco la salsa y juro por Dios que no la encuentro. Y juro por Dios que no enfrente. Y ahí está. Y entonces y de color rojo, sí, o sea, llamativo. Sí, mujer, aquí no está la salsa. Ahí está en la puerta, está al lado derecho. Aquí no hay nada. Te pican los ojos. No está. De esto arriba, Y ella abajo. está guisando y sin dejar de guisar y sin ver el refri, mete la mano, la agarra y... Pues yo no la vi, pero aquí estaba. Y yo no escaneé dentro del refrigerador. Mujer, no encuentro la corbata. Ahí está, fíjate bien. Y ella va y mete la mano sin dejar la plancha y la agarra y nos la unta en la cara. O sea, esto es cerebral. Y esto lo aprendimos hace muchos años. Es neurociencia. Y eso es aprendizaje. Y ese aprendizaje lo obtuvimos hace millones de años. Por eso le decía, esas transformaciones cerebrales las vamos teniendo desde hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa en la prepa? Niños y niñas no aprenden igual. Igual. Y ese es un negocio interesantísimo. A ver. Que lo entendió Vergara en su momento cuando desgraciadamente muere. Hizo una escuela, se le llama escuela diferenciada. Las niñas con maestras para que entendieran el proceso y los niños con maestros para que entendieran el proceso. Existen escuelas con alto rendimiento con educación diferenciada. Que no quiere decir que es por empatía, ¿verdad? No. De que soy niña, No. tengo que tener una No. maestra para que me entienda. No. Escuela diferenciada es, entiendo tu proceso de cómo aprendes para tenerte quien te enseñe. ¿Sí? Y entonces hay áreas comunes, talleres comunes, patios comunes, pues es la misma escuela. Pero entonces nosotros como maestros, como educadores, nos centramos más en cómo enseñar a que cómo aprendes. Y ese es un problemón. Ah, Sí. ya. Entonces yo debo de saber cómo aprendes tú como cerebro. ¿Cuál es el gran problema de nuestro sistema? Si tú me pones 20 alumnos en el aula, lo más probable es que yo tenga alumnos de alta calidad, de alto rendimiento. Pero, perdón por el término, me retacas 50. Yo no puedo. Es imposible que haya
educación de calidad con aulas con tantos alumnos. Y dice usted 50, Imposible. pero hay hasta 70, Sí, ¿verdad? sí, Hay sí, escuelas sí, que sí, tienen sí, 70. sí, en bachillerato Sí. hay 60 y 70. Entonces, no puede haber calidad, porque entonces un maestro que entra al aula tiene que ver 50 cerebros. Ni calidad ni inclusión. No. Porque ¿cómo los incluye? No. ¿Qué tiempo? No. ¿En una hora? ¿En No. 50 minutos? Ni capacidad. No lo hay. No. O sea, yo siempre que tengo la oportunidad de estar en un aula, siempre le digo al maestro, no entre y vea 50 alumnos, entre y vea 50 cerebros. Y entonces, si estamos hablando que cada cerebro es único e irrepetible, entonces tengo que pensar, ¿cómo aprende ese cerebro? ¿Qué emociones trae? Entonces, poder diagnosticar por clase. ¿Y ahora cómo viene Adriana? ¿Y ahora cómo viene Rita? O sea, Sí, porque no somos las mismas todos los días. ni ayer, ni ahora, ni en la No, mañana. no. Ujú. Por ejemplo, los ritmos de aprendizaje. Hay una investigación interesantísima. El doctor Calixto, mexicano de la UNAM, hizo una investigación interesantísima sobre la cuestión de los tiempos de aprendizaje. De las 8:30 de la mañana a las 12 es la hora interesantísima para aprender. La melatonina es desaparecido completamente del cerebro, que es una sustancia cerebral, Sí. que es la que nos genera el sueño. A partir de las 7:30 empieza a aparecer. Hay una hora cumbre, que es la donde nosotros entramos al sueño profundo. Y a la hora que está completamente desactivada es a las 8:30 de la mañana a las 12 del día. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de las 7 de la mañana que nos llegan a los niños, están levantados, pero no despiertos. Entonces, hay ritmos de aprendizaje, ritmos biológicos. Qué interesante. Y ya Entonces- a la 1:30, una que salen, 2 de la tarde, Sí. pues ya la verdad otra vez ya va. para Entonces, si abajo. aquí le agregamos que aparte a la hora del receso, el niño le echó chile a los cacahuates japoneses y limón, ya está sudado, ya fue a deportes, o sea, hay el maestro, el director, el subdirector, la coordinadora, el coordinador, hace los horarios de acuerdo a lo que Dios le dio a entender. Entonces, de pronto, deportes puede ir antes de matemáticas y ya le dio al traste a la clase de matemáticas. ¿Por qué? Porque desconoce ritmos de aprendizaje cerebrales, ¿sí? Entonces, todo esto es importante. Es importante que la mamá nos ayude en la escuela poniendo a los niños a leer. O sea, que nos quite un ratito el celular y lo ponga a leer, porque esta va a ser una estimulación cerebral. Voy a hacer Sí. una pregunta muy delicada, pero es Necesaria. una situación que está incrementando. Los jóvenes, seas mujer o varón, adolescentes o quizás hasta más chiquitos que no se sientan identificados con su sexo, pero que siguen en ese closet por el miedo. Ajá. ¿Cómo es el aprendizaje de ellos cuando ya están adolecidos de su identidad y de la crítica o el bullying social o de la propia familia al descubrirse, al ser descubierto, ¿no? Ok. Ahorita voy para allá, nada más si quiero responder porque ya se nos está comiendo el tiempo, ya lo vi. En el caso de la prepa, el cerebro ya alcanzaba la madurez. En tu caso. En tu caso. 14 años. Sí, ya había pasado la poda, empieza a madurar. Nuestro cerebro tiene 2 podas, ¿sí? La siguiente ya es como adulto. Nuestro cerebro, lo dije al principio, tiene 300,000 millones de neuronas y cuando nosotros llegamos en el caso de ustedes, a los 24 años, ya se quedaron con las 85,000 millones de neuronas que el cerebro necesita para trabajar. A partir de ahí, si usted fuma, si usted se desvela, si usted toma bebidas embriagantes, por cada cosa que haga, va a matar 5,000 neuronas por día, ¿sí? Entonces, si usted se desvela el viernes
y aparte toma una copa, entonces mató 10,000 neuronas. Esas no se regeneran, pero no pasa nada. Hay una buena reserva. Hay más. Hay buena reserva, sí. Sí hay que cuidar, obviamente. Claro. Entonces los jóvenes, si es un varón, a los 28 años, su cerebro ya está completo. Sí, eso también es muy interesante que el maestro lo entienda. Ya ves, aquí todavía están chiquitos, todavía No, pero traen no una cara de alcanzan vagos de la madurez viernes. el cerebro, pero parece que sí, porque son muy responsables y qué muy bueno. creativos. Sí, traen carita de crudo, pero qué bueno que sean sanos. Y aquí retomo algo también interesante para los maestros de secundaria. El cerebro no está completo. Hay una poda y aparte no está completo. La parte prefrontal, que es la parte donde se razona, está la lógica, si hablamos de la taxonomía de Bloom es una tablita en donde están los niveles de pensamiento. Nosotros estaremos pidiendo lo imposible a los alumnos de secundaria. Sí. Estamos, ¿verdad? Sí. Estamos realmente, porque es la realidad. Sí, entonces, por ejemplo, si yo le digo al alumno que haga una hipótesis, le es muy difícil. ¿Por qué? Porque la parte prefrontal no está desarrollada. ¿Qué pasa con esta niña genio mexicana, Adala? Ella nace con la parte prefrontal desarrollada. ¿Qué pasa con los niños de altas capacidades? Ellos nacen con la parte prefrontal desarrollada. Entonces, no es que no la tengamos, ya está ahí, pero no se ha conectado. Entonces, de pronto, hay niños que nacen con esta parte ya conectada. Entonces, cuando las personas traen memoria eidética, que es la memoria eidética, vulgarmente le llamamos la memoria fotográfica. ¿Sí? Es una alteración genética. O sea, no es común, no es normal. Pero de pronto el cerebro nos da esas sorpresas. Entonces, la memoria, tenemos 7 tipos de memoria. Entonces, hay gente que nace con estas ramificaciones y es capaz de decir, sí, me acuerdo que la ramita verde del lado derecho del follaje del estudio está en la parte inferior. Así, Dios santo. idéntico. Ahorita que, por ejemplo, le dije, es que su reloj de marca, bueno, es que soy terapeuta. Soy terapeuta, entonces de pronto, sin estarla viendo directo, o sea, yo puedo centrar mi vista en la cámara, pero a la vez la estoy viendo que se está agarrando las manos, que se está moviendo los dedos, que estoy viendo los zapatos de la doctora Rita. O sea, tengo esa capacidad porque mi visión es a 180 grados. Entonces, yo no puedo estar viendo directamente al paciente porque se sentiría amenazado, pero estoy en una vista... Observando todo. Tengo una vista panorámica. Entorno, sí. Mi cerebro ya está capacitado para eso. ¿Sí? Entonces, ese tipo de habilidades las podemos desarrollar, pero también se le llama neuroplasticidad, que es con lo que nace el ajolote. El ajolote es el animal extraordinario en el mundo y que lo tenemos en México y que los neurocientíficos dicen, Dios santo, ¿cómo le hace? Se le cayó una extremidad y la reproduce. Entonces es un principio interesantísimo para esto que se le llama exoesqueletos, que una persona perdió una extremidad y con base al principio de este animalito se han podido hacer extremidades y poderlas conectar al cerebro. Entonces hoy ya tenemos, este año, creo que sí, no, el año pasado se hizo ya la primera carrera creo que fue se me fue ahorita el país, en donde ya personas con esqueletos a base de carbono pudieron hacer competencias, pudieron correr. O sea, por sí mismos, con esqueletos muy ligeros, conectados ya a la médula espinal. Con sensores. Sí. Que reciben las señales del cerebro, o sea, como si fueran sus extremidades, pero son esqueletos pegados. El médico les dijo, jamás en la vida vas a poder caminar, pero gracias a la neuroplasticidad, el cerebro, de pronto el médico te dice, es que ya no vas a poder hacer esto. Y el cerebro busca hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poner extremidades robóticas para que lo hagan. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Independientemente si es cuestión de, retomando la pregunta,
¿Qué pasa con estos niños? No únicamente en cuestión de identidad, en cuestión de frustración general. Es muy difícil que aprendan. Cualquier temor. El temor, el sentirme amenazado va a generar algo que se llama cortisol. Y ese cortisol me va a permitir no progresar, no aprender. Es un obstáculo Es un que obstáculo. hacen precisamente. ¿Cuál es el los problema del cerebros cortisol? Una vez generado, va a durar 6 horas para que se pueda desechar del organismo. Entonces, imaginemos que un niño va a ser asaltado, tuvo un percance, me da miedo porque tengo bullying, me amenazan, fui amedrentado, el maestro me echa carrilla, mis compañeritos me echan carrilla, no me siento identificado, Desde no me casa. siento cómodo. Entonces, el simple hecho de que yo me levante y mi aula, mi escuela, mis compañeros, mi maestro, mi director, mi subdirectora, mi coordinadora, sea un terror para mí, yo ya generé cortisol. Y entonces no tengo las condiciones para aprender. Y ese cortisol me va a durar 6 horas. Es decir, en la jornada. El tiempo, exactamente. El En la tiempo que jornada. está precisamente en el Sí. salón de clase, ya no aprendió En nada. la jornada. Entonces, cuando yo regrese a casa, va a coincidir que ya no tengo cortisol y la casa es donde yo me siento seguro. Bueno, Para algunos. en el mejor para de los algunos, casos. ¿verdad? En el mejor de los casos. Entonces, el cortisol es terrible. Es terrible, nos va a cortar la vida, a cortar, no cortar, a cortar, nos va a ir envejeciendo y sobre todo, pues no nos va a permitir gozar de absolutamente nada y nos va a bloquear. Entonces, a veces los papás decimos, es que la técnica 14 es una muy buena escuela, porque usted la acaba de citar, no porque yo lo dije, o la técnica 10, o la técnica 1, o la técnica X, o la general 10, y de pronto, pues podrá ser una buena escuela, pero no es la escuela de mi hijo. Y entonces los padres tenemos que cambiar ese chip. ¿Cuál es la escuela para mi hijo? Mi hijo es autista, mi hijo es hiperactivo, mi hijo es de altas capacidades. ¿Cuál es la escuela para mi hijo? No es cuál es la mejor escuela del barrio. O sea, tenemos que cambiar también esa parte, ¿no? Maestro Javier, lamentablemente la manecilla del reloj está llegando a la hora exacta. ¿Cuál sería la conclusión tanto para maestros, padres de familia que nos estén viendo para entender al alumno o a nuestros hijos cómo debe de aprender? Es complicadísimo, ¿no? Bueno, el tema ya se dieron cuenta, a mí me apasiona acercarnos un poquito a entender cómo funciona nuestro cerebro y poder entender cómo funciona el cerebro del otro. Mis pasiones no son las pasiones del otro. Mi ritmo de aprendizaje, no estilo, mi ritmo, porque hay que distinguir esto, ¿no? El mismo Gardner dijo, perdón, los estilos de aprendizaje no existen. Él mismo escribió el libro. Primero lo dijo que sí, luego dijo, me equivoqué, no me hagan caso, estaba loco cuando lo dije. Y hay gente que sigue diciendo que existen los estilos, ¿no? Pero bueno, es entender que tu niño tiene un ritmo de aprendizaje. No todos aprenden igual. Que nosotros como maestros tenemos que acercarnos un poquito a entender ese ritmo y darles los tiempos para que ellos puedan ir llevando su secuencia, su espacio. Que no nos preocupemos cómo enseñar, que nos preocupemos cómo aprende y que en medida de las posibilidades le demos esa oportunidad. Que no nos angustiemos los maestros. Hoy nos han saturado de un montón de cosas, que estamos más preocupados por no ser sancionados, a estar realmente preocupados porque nuestros chicos aprendan. Y si no aprenden, hay que entender que tampoco somos magos. O sea, poner todo nuestro empeño. Yo creo que esta parte de entender también que somos facilitadores del aprendizaje, ¿no? No podemos hacer milagros. O sea, hay cerebros que difícilmente van a aprender. Pero que en medida que nosotros hagamos nuestro esfuerzo, ese poquito aprendizaje
es muy válido. Y en casa igual. O sea, en casa igual. De pronto hay que entender que no todos nacimos para la escuela. Que el papá entienda que habrá niños que nacieron para el deporte y ahí hay que darle. Y habrá niños que nacieron para otros talentos. Vi en su currículum que da asesoría, talleres, cursos a maestras, a padres de familia. ¿En dónde lo encontramos? ¿Su teléfono, sus redes? Mis redes sociales todas están con mi nombre, Javier González Sánchez. En todas las redes sociales estoy. Y ahí me pueden localizar, repito, Javier González Sánchez. Con todo gusto, hacemos labor social. Realmente de pronto el costo de las actividades pues, son simbólicas porque lo que va a llegar a cobrarse es para donativos. Con las madres javerianas. Con las madres javerianas. Entonces, lo que llegamos a acuerdos. Lo importante es que podamos estar en donde nos requieran, nos necesiten y trabajarlo. Damos servicio de tanatología, de psicología y en lo que pueda servir con todo gusto. Pues un placer, un honor conocerlo, un gusto que nos haya regalado esta maravillosa hora. Y Rita, pues de verdad consigues grandes tesoros para nuestro programa La Hora de Maestro. Muchas gracias. Un placer y bueno, muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. El privilegio es para su servidor. Se hizo y que nos ilustró con este tema tan interesante y tan extenso, ¿verdad? De que se pasan los minutos y no alcanzamos. Muchísimas gracias a todos los que están allá del otro lado, viéndonos nuevamente en La Hora del Maestro. Y pues nos vemos el próximo sábado con más aprendizajes de nuestros especialistas. Hasta pronto. Durante el 2020, 422 migrantes mexicanos murieron en su intento por cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. En la frontera se venden los inmigrantes indocumentados como si fueran simple mercancía. Así es, María Elena, ellos se convierten en rehenes de bandas de secuestradores que exigen grandes cantidades de dinero al tiempo que amenazan. La desesperación alcanza a bebés y niños. Tomábamos agua de donde toman las vacas y eso es lo que me ha perjudicado mi salud. Apenas había cruzado cuando la bestia lo mutiló a pocos kilómetros de aquí. Las personas son secuestradas en el camino al norte, estafadas, violadas o abandonadas a su suerte en el desierto. Pese a un alambre de púas y el agua fría del canal, 2 impactantes videos revelados por la patrulla fronteriza muestran a un grupo de indocumentados intentando cruzar a Estados Unidos. Yo tenía miedo que la niña se me fuera a morir. Ver a mi hija postrada en una cama, con aparatos y todo, y creer que todo por buscar algo bueno, algo mejor. Para mí, mi consejo para todos, de todo corazón, es que no viajen hacia acá. Yo me he arrepentido 1 y 1000 veces de haberme venido para acá. No es la única manera. En Universidad Santander te queremos ver salir adelante de una manera legal y segura, porque estamos cansados de estas noticias. Queremos cambiar la historia, tu historia, porque sí, puede ser diferente. Estudiar y trabajar con oportunidades extraordinarias para ti y los tuyos en el extranjero. La educación es la clave del cambio. ¿Quieres estar del otro lado? Universidad Santander. Mi universidad, mi espacio, mi tiempo. La Universidad de los Migrantes. Sabemos que tienes miedo. Sabemos que extrañas a tu familia. Sabemos que hoy todo es incertidumbre. Sabemos que las oportunidades eran escasas y por eso tuviste que salir de casa, pero también sabemos que vas en busca de tus sueños. Sabemos que con nosotros es posible cumplir cada meta que te propongas. Trabajar, sí, pero al mismo tiempo profesionalizarte, tener tu título universitario. Y al igual que tú, sabemos que lo lograrás, porque el cielo es el límite. Somos la Universidad de los Migrantes.